Al banco de crédito le ha ido de maravilla en la colocación de préstamos desde la pandemia, mientras que Scotiabank parece derrotado. ¿Cómo va la competencia entre bancos? Y una historia de ciclovías pagadas por Alemania en el Perú. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba un frío lunes 20 de mayo y vamos a empezar hablando de bancos. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en la batalla de los bancos por colocar préstamos en el Perú? Si abrimos la data de los últimos 5 años, se ve un ganador indiscutible, el Banco de Crédito, el Banco de los Romero. ¿Y quién es el gran perdedor? Scotiabank, el banco de capitales canadienses que ya parece haber tirado la toalla en este país. Lo que deja un par de preguntas. ¿Qué magia tienen los Romero entre las manos que les va tan bien cuando al país no tanto? Y la otra, ¿cuánto más les va a durar el entusiasmo a los canadienses por este enano país, cada vez más enano para ellos en sus balances? Hoy Marco Alba ha sacado en la revista Semana Económica un informe sustentado en cifras de la SBS sobre cómo ha cambiado la colocación de créditos desde la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia marcó un punto de quiebre para la banca peruana y para la economía del país en general. Muchas cosas han cambiado entre diciembre del 2019, cuando no sabíamos lo que era el COVID, y marzo de este año. Vamos a ver esos cambios, vamos a la data. Primero, veamos la banca corporativa, el segmento de préstamos a las grandes empresas. Allí se coloca mucho dinero a tasas más bajas, más amables y con clientes que juegan golf con los gerentes del banco. El banco de crédito siempre fue líder en ese espacio, pero desde la pandemia no ha hecho sino consolidar ese liderazgo. Pasó de tener el 35.9% del mercado corporativo a finales del 2019 a 37.1% este marzo. Otros bancos que crecieron en ese segmento, aunque poquito, porque son mucho más pequeños en comparación, fueron el Banbif y el Banco Santander. Pero lo que ganan unos lo pierden otros. ¿Y quién perdió? Scotiabank, que se desplomó de 23% a 16.8% en los últimos 5 años. Con eso pasó del segundo al tercer lugar en share de mercado en la banca corporativa. Le cedió el lugar al BBVA, una alianza entre el español banco Bilbao Vizcaya Argentaria, de ahí sus siglas, y la familia peruana Brescia. El BBVA bajó también su porcentaje del mercado corporativo, pero no tanto como los canadienses, así que logró quedarse con el segundo lugar. El otro segmento que es interesante de ver es el de tarjetas de crédito. También se le llama crédito revolvente. Sí, ese por el que te les llaman todo el día números desconocidos a arruinarles la existencia. Allí el crecimiento del banco de crédito ha sido mucho más fuerte, pues llegó a ocupar un tercio del segmento y con eso destronó el primer lugar a Interbank, el banco del magnate Carlos Rodríguez Pastor. Interbank cayó 10 puntos en tarjetas de créditos, a un share de menos de 20%. Según la directora de finanzas del banco, Michela Casasa, se han concentrado más en productos de menor riesgo, como los préstamos hipotecarios, ante el complejo escenario macroeconómico del país. Así lo dijo en una reciente llamada con inversionistas. Lo que sorprende de esta movida es que Interbank siempre ha sido el banco por excelencia de las tarjetas de crédito. Esto obvio de los 4 grandes, porque también son muy conocidos en ese segmento los más pequeños, esos que te cobran intereses exorbitantes, como Falabella o Pichincha. El caso es que Interbank no solo dejó el primer lugar, sino que pasó directo al tercero. Otra vez lo superó el BBVA, como siempre un buen segundo detrás del BCP. Si no, pregúntenle a los italianos. ¿Qué italianos? Los italianos que a finales de los 70 vieron como los Brescia estuvieron detrás de los Romero, sosteniendo a Dionisio Papá en el golpe de estado que les dieron para quedarse con el control del banco. Eso, claro, después de haberse aprovechado de las beneficiosas normas sobre propiedad extranjera de los bancos que les había dictado el gobierno revolucionario de Velasco. Pero bueno, esa historia ya la contaré en otro capítulo, perdón por el pequeño excurso. En el segmento de tarjetas de crédito se ve otra fuerte caída para Scotiabank, que cayó ya por debajo del 10% de cuota de mercado, lo que para un banco de sus dimensiones, una transnacional que compite de igual a igual con los otros 3 bancos grandes de este país desde hace 18 años, es casi bochornoso. Scotiabank pasó del tercer lugar al quinto, quedando detrás incluso de Falabella. Duro, ciertamente. Una última, donde Interbank sí creció, fue en los créditos para consumo llamados no revolventes, o sea, los créditos para comprarte cosas que pides por fuera de tu tarjeta de crédito. Allí sí, aunque no sea un segmento tan relevante como la banca corporativa, el banco de los Rodríguez Pastor le arrebató el primer lugar a los Romero. La lágrima fue otra vez Scotiabank, que también perdió terreno en ese segmento. Justamente hace unos días les contaba que Scotiabank acaba de vender su negocio de créditos de consumo en el Perú, la financiera Credit Scotia, al Banco Santander de España. Parece que la transnacional canadiense, como dije al principio, va tirando la toalla en la competencia con los otros 3 grandes bancos del país. De hecho, como también les decía, en el mundo empresarial se especula, ojo,
se especula con que Scotiabank está preparando una salida lenta del Perú porque no le ha ido como esperaba en el negocio. Y muchos han visto en esa venta de Crediscotia un pasito preparatorio para esa salida, que se cocina lento. La primera muestra de que los canadienses entendieron que la cosa no marchaba como esperaban fue que el año pasado cambiaron a su CEO en el Perú, a su gerente general, Francisco Sardón, apenas 2 años después de haberlo nombrado. Ahora, si uno ve las cifras, queda claro que a la transnacional no le ha ido de maravillas en el país desde la pandemia. ¿Cómo se reestructuraría el mercado de bancos hoy con apenas 4 grandes competidores si uno de ellos se va del país? Lo más probable es que un gran banco local o internacional compre la cartera del que se va y asuma su negocio. Difícilmente se cerraría todo de golpe, así que por eso no tienen de qué preocuparse. Pero sí es interesante imaginar que quedaría un mercado bancario incluso más concentrado que hoy, con un líder, el banco de crédito, mucho más poderoso y otros 2 en comparsa. Pero sobre los Romeros, su fortuna, el crecimiento de sus empresas en plena crisis económica y la historia de cómo han terminado siendo la familia más poderosa del país, les prometo que ya les traigo otro episodio pronto, con este libro de Francisco Durán bajo el brazo, por supuesto. Muy bueno. Vamos a un primer corte y volvemos con más. Cómo el Perú ha marcado la política alemana de los últimos meses y un asesor de la ministra Pérez de Cuéllar parece que dirige una agencia de empleos en el Ministerio de Vivienda. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp para recibir todas nuestras actualizaciones, pepas, análisis y más dando clic en el link que está en la descripción de este video. Titulares. 1. 10 personas obtuvieron jugosos contratos con el Ministerio de Vivienda por encima de los 15.000 soles tras reunirse con un asesor de la ministra Jania Pérez de Cuéllar. En otras palabras, el señor ha convertido su oficina en una suerte de agencia de empleos del ministerio. Si han cubierto asuntos públicos o trabajado para el Estado, saben cómo es esta historia. Un asesor ministerial con el que la gente se reúne y, oh sorpresa, de pronto aparecen órdenes de servicio, a pesar de que en el papel él no puede o no tiene la potestad para contratar. Es el hombre que le cuida las espaldas a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar. La investigación la ha hecho Cuarto Poder. ¿Quién es el asesor? Se llama Jorge Rochabrunt, uno de estos típicos especímenes que va dando vueltas por distintas entidades del sector público, saltando a veces alguna ONG. Celebra sus triunfos y de vez en cuando le susurra al oído. Según mis fuentes del Ministerio de Vivienda, podríamos decir sin ningún resquemor que es uno de los engreídos de la ministra Pérez de Cuéllar. Forma parte de su círculo de extrema confianza y, según parece, es esa especie de primer filtro para los proveedores. El reportaje de Cuarto Poder da los nombres de los 10 afortunados, sobre los cuales no vale la pena extendernos aquí. Salvo por uno, Jason Klinsmann, quien ha dado que hablar porque en 2016 fue sentenciado por robarse una televisión, una laptop y un PlayStation de su vecina. Y hay video, ¿eh? Podemos verlo robando un televisor plasma, una laptop y un PlayStation a su vecina. Pero en fin, en La Contra igual creemos que la gente no debe quedar inhabilitada para la vida después de cumplir la pena por sus delitos. Así que vale el beneficio de la duda como delincuente rehabilitado. ¿Habrá pensado igual la ministra Pérez de Cuéllar? Su cartera ha salido con un comunicado que dice que Rochabrunt solo funge de filtro, o sea que entrevista a las personas y luego sugiere a las dependencias que las van a contratar que lo hagan. Pero claro, de asesor tan cercano a la ministra como que una sugerencia suena más a una orden, ¿no? En fin, todos en el Estado sabemos que la jugada en el ajedrez que juega Pérez de Cuéllar desde que entró a Vivienda es hacer un enroque hacia la PCM. Veamos si finalmente lo consigue, porque con este tipo de investigaciones periodísticas que claramente vienen de una filtración, queda claro que tiene enemigos que no la quieren allí. 2. Las ciclovías del Perú son tendencia en la política alemana por lo menos desde diciembre. Evidentemente esta historia es sobre mucho más que ciclovías. La Contra se contactó con sus fuentes en Alemania para entender por qué hace unos días se hizo viral en el Perú un video del ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, diciendo que ya no iba a financiar más ciclovías en Perú en una transmisión de TV y con cara muy seria, como si se tratara de un asunto crucial para ese país. Pues bueno, resulta que las ciclovías en Perú están en el centro del debate político alemán por lo menos desde diciembre del año pasado. De hecho, una de las fuentes alemanas vino al Perú este verano y se tomó unas fotos frente a una ciclovía para hacer chongo con sus amigos sobre que había venido a inspeccionarlas. Pasa que Alemania ha metido 200 millones de euros en los últimos años para financiar ciclovías en Perú y un supuesto sistema de buses ecológicos. Todo muy del cuento del primer mundo ayudando al tercer mundo a ser mejor en cosas no tan
tan urgentes. Este financiamiento ha sido el típico préstamo que no está muy claro cómo se va a devolver ni si es que realmente eso va a pasar. El caso es que en los últimos meses el debate político en Alemania se ha centrado en cómo reducir eficientemente los elevados gastos de su aparato estatal. Y como comprenderán, han surgido las típicas voces que dicen: no tenemos para esto, pero sí para financiar ciclovías en Perú. Por ejemplo, en enero los agricultores alemanes bloquearon con sus tractores varias carreteras reclamando porque se les iban a recortar los subsidios al diésel. Sí, entérense, otros países subsidian a su sector agroindustrial para hacerlo competitivo en el mundo. Pasa. Bueno, ¿y cuál era la consigna? Pues esa, tenemos que financiar ciclovías en Perú, pero no podemos apoyar a nuestros agricultores. Ya saben que aquí no importan las cantidades ni las magnitudes, solo la consigna política. Así, las ciclovías en Perú se han convertido en una muletilla de los gastos innecesarios en el gobierno alemán, junto a algunas otras transferencias de apoyo al extranjero que da ese país. Otro tema controversial, por ejemplo, ha sido el financiamiento de la guerra en Ucrania. La presión política ha hecho que el ministro Lindner salga a poner el parche y decir que no va más la plata para el Perú. Que bueno, tampoco es que haya hecho una enorme diferencia para nuestros vilipendiados y olvidados ciclistas. Les cuento, a Alemania un sistema parlamentarista, lo que significa que tiene que generar alianzas para formar gobierno, la dirige hoy una coalición compuesta por los socialdemócratas, los liberales y los verdes. De estos últimos es el ministro de Finanzas. Y ustedes dirán: oye, pero los verdes tendrían que haber defendido el recorte de subsidios al diésel, un combustible fósil, y el dinero para más ciclovías en el mundo. Pues bueno, muchachos, bienvenidos al mundo real. Así es la política. La presión de la ultraderecha, que se perfila bien para las próximas elecciones europeas, lo ha hecho ceder. Algunos aprenden a ser pragmáticos. Y 3. Nuestras carreteras siguen bañándose de sangre. Es tan recurrente el tema que ya ni se menciona. Pero este lunes se reportaron 2 accidentes mortales con 17 muertos en total en Ancash y Pasco. Todos son combis que hacen ruta en las carreteras y si ustedes han viajado por el Perú, saben que todo es hasta las huevas, que es hasta una suerte que no haya más accidentes. ¿Alguien hace algo? Nadie. Y hay más. En el temido Pasamayo, acá al norte de Lima, hubo 3 accidentes en menos de 24 horas. El saldo es de 3 muertos. Viajar por carretera en Perú es más peligroso, no sé, que jugar con leones. ¿Alguien podría darme las estadísticas sobre todas esas cosas que parecen mucho más mortales que las carreteras de este país, pero no lo son? ¡Qué desgracia! Vamos a un último corte y volvemos con una cortita desde el Perú, una noticia desde Israel y la payasesca respuesta del alcalde de Lima a sus queridos pasquines mermeleros. En fin, volvemos. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 100.000 seguidores que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en este canal de YouTube. Mándanos un DM, contáctanos y escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos unas pepas sin compromiso. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Pasa la voz sobre este podcast, que estamos a poco de cumplir nuestro primer mes y ya tenemos más de 125.000 seguidores en todas nuestras redes. Seguimos. La primera cortita es del ahora ex abogado de Dina Boluarte, Mateo el Pistolero Castañeda, quien anunció hoy que dejaba la defensa de la presidenta. Lo comunicó a través de su firma de abogados, en un documento que además acusaba a la fiscal que dirige el EFIPCOP, Marita Barreto, de haberlo amenazado. ¿Cuál era la dichosa amenaza? Según Castañeda, que en el juicio en el que lo dejaron libre, Barreto habría dicho que la presunta organización criminal por la que lo detuvieron seguiría activa. Uy, no, qué horror. Y para terminar, volvemos a tener noticias relevantes desde Israel y Gaza. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado hoy órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y contra el principal líder del grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar. Dijo que tiene motivos razonables tras haber investigado para creer que ambos tienen responsabilidad en presuntos crímenes de guerra. Khan también ha pedido órdenes de arresto para el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y otros altos mandos de Hamas. Los cargos contra los terroristas islámicos incluyen exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura. Y en el caso de las autoridades judías, se les acusa de provocar hambruna como método de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, etc. Ojo, Israel, sorpresa, no es miembro del Tribunal Internacional y no reconoce su jurisdicción. Los jueces de la Corte Penal Internacional deliberarán sobre las pruebas del fiscal para ver si emiten las órdenes de arresto, algo que puede tomar semanas o incluso meses. El gobierno israelí ha dicho que es escandaloso que se le equipare con atroces terroristas, siendo ellos gobierno democrático. Mientras que un alto funcionario de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo 3/4 partes de lo mismo pero al revés, que no se puede equiparar a la víctima con el verdugo, siendo para él los palestinos las víctimas. Netanyahu ya recibió el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos, a través de un pronunciamiento del presidente de ese país, Joe Biden. Veremos.
Ah, y la payasada de hoy es este comunicado de la Municipalidad de Lima en el que responde a la primicia de Gladys Pereira del Comercio, que dice que el alcalde López Aliaga había pedido permiso para usar la vía del Metropolitano para zamparse el tráfico. Les llama junto a la República, que no se entiende qué pinta acá, pero había que meterlo, pasquines mermeleros. Realmente me cago de risa cuando escucho ese término pasquines mermeleros. En fin, realmente me he imaginado al propio Porky sentado encorvado sobre su laptop relamiéndose mientras escribía ese comunicado. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, desde hoy ya puedes inscribirte para que te devuelvan tu platita de tu AFP. Saca todo, señor, que ese es tu dinero. Chao.